mi sombra, a falta de jardín, se conforma con la alfombra. Puede obedecer solo si le da la gana y come por lo menos 7 días en semana. Le silbo, Happy Simón, le silbo, Happy Simón, y él viene a mí, él viene a mí. Si yo le silbo, él viene a mí, siempre viene a mí. Happy, so happy Simón, happy, so happy Simón, happy, happy, so happy, happy, so. Duerme en el sofá, la hora de la siesta, se puede enojar si tú le despiertas. Sale a pasear con el pecho erguido, le mira a las señoras por debajo del vestido. Le silbo, Happy Simón, le silbo, Happy Simón, y él viene a mí, él viene a mí. Si yo le silbo, él viene a mí, a veces viene a mí. Si yo le silbo, Happy Simón, le silbo, Happy Simón, y él viene a mí, él viene a mí. Va detrás de mí, va detrás de mí, va detrás de mí, va detrás de mí. Es como mi sombra, es como mi sombra. Dicho con encanto. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros amigos en Europa. Bienvenidos a Diversity Biz. El día de hoy tengo una personita muy, muy especial. Estábamos escuchando su tema, Happy Simón, de su disco, justo a tiempo. Iba a decir Just in Time en inglés. Lo pueden encontrar en Spotify, le vamos a compartir. Bienvenida, Elena. Es un placer tenerte en Diversity Biz. Muchas gracias por acompañarnos. Bien hallada, gracias a ti y encantada de compartir este ratito. Así que, mi querida Verónica, gracias por invitarme. Y esta es tu casa, tú mandas. Soy para ti. Este ratito es para ti. No, muchísimas gracias. Es tu casa también y es un honor tenerte. Tú tienes un perfil muy interesante, muy bonito, de ser cantante, artista, a ser una life coach de maternidad consciente. Pero primero cuéntanos acerca de tu trayectoria como artista. Pues fíjate, Verónica, que yo agradezco tanto a la vida todo lo que me ha puesto por delante. Yo, en mi casa, la música siempre fue muy importante. Mi papá y mi mamá se conocieron en un coro, cantando de jovencitos, y de ahí surgió su historia de amor. Y bueno, en mi casa siempre ha habido guitarra, siempre ha habido pianos, se cantaba mucho en Navidad, todas estas cosas. Con el tiempo lo fueron dejando. Y cuando yo era adolescencia, esa época en la que empecé a estar muy enfadada con el mundo, luego, bueno, comprendí muchas cosas, porque yo por eso después llegué a la maternidad consciente con tanta fuerza, y es que yo había vivido una infancia con una mamá triste y eso me dejó grandes marcas que en mi adolescencia pues salieron con toda la fuerza y me complicaron mucho la vida. El caso es que yo encontré una de esas guitarras que ya mi padre había dejado de tocar en un cuarto, en un trastero.
la saqué de allí, la pinté, la puse para mí y empecé a componer, empecé a tocar, empecé a cantar, hasta que se convirtió en la manera y en la forma en que yo me ganaba la vida. Así que he estado más de 20 años grabando discos, diseñando espectáculos, cantando de acá para allá, haciendo pues de todo, desde cabaret, cafeteatro, teatros grandes, salas pequeñitas, trabajando con instituciones, pues siempre con la música y la poesía. Hasta que me quedé embarazada. ¡Chan, chan, chan! Y esto ya es el segundo episodio. Claro que sí, no, definitivamente la maternidad le cambia la vida a cualquier persona, pero a mí me gusta cómo tú has creado esta obra de arte que es la maternidad consciente. Y es una forma de ver la maternidad desde algo completamente innovador. Es un lente que te ayuda prácticamente a hacer un análisis introspectivo, ¿no? De cómo una mamá tiene que volver a abrazar esta etapa. Cuéntanos acerca de cómo nació Maternidad Consciente. Pues fíjate, nació mucho antes de ser madre. Nació el día que yo nací para mi mamá. Y en ese momento, aunque no lo sabemos y luego pensamos que son cosas totalmente desconectadas, nada más lejos de la realidad. Todo lo que yo viví en mis primeros 7 años de vida, así como lo que ahora está viviendo mi hijo Hermes en sus 7 primeros años de vida, condicionan y nos marcan para lo que vamos a vivir en el futuro. Quiere decirse, todos esas vivencias, todos esos dolores de mi mamá, toda esa represión de las emociones, la mala gestión, porque evidentemente yo a día de hoy he sanado, he perdonado, he comprendido cómo ella lo vivió y también su propia herida, con lo cual no hablamos de víctimas y culpables en absoluto, hablamos de una cadena que tenemos que romper. Entonces yo, cuando llego a la adolescencia, como te estaba contando, me doy cuenta de complejos, inseguridades, de todo lo que me dolía en el mundo. Yo sentía que no era merecedora del amor, del éxito. Yo sentía que no valía, que yo no era buena, porque había sentido desde muy pequeña esa culpa de que por mí mi mamá no había podido ser feliz. Esto es muy complejo, es muy sutil, pero es tan rotundo que te marca tu vida para siempre. ¿Qué me ocurre a mí? Que como empiezo a cantar muy joven, a través del aplauso del público en cada concierto, yo empiezo a construir mi autoestima desde otro lugar. Empiezo a comprender que soy mucho más de lo que yo pensaba o de lo que mi mamá me había transmitido. Empiezo a sanar, empiezo a crear un amor propio, empiezo a querer quién es Lena, empiezo a comprender muchas cosas y desde ahí empiezo a estudiar porque yo quería comprender lo que le pasaba a mi mamá. Ahí empieza mi maternidad consciente, mucho antes de tener a mi hijo. Ahí yo comprendí por qué mi mamá había sido diagnosticada con una depresión posparto que jamás pudo superar y que había hecho que su vida se truncara y que a partir de ese momento ella no pudo ser feliz, no logró encontrar la salida. Tenemos que ver que mi madre era hija de una generación que había vivido la guerra, que venían con muchos traumas, con muchos dolores, con muchas cosas no dichas. Y en esa propia infancia, cuando yo nací, ella me trasladó todo aquello y sus propios miedos, sus propias tristezas, sus propios dolores se convirtieron en míos mucho antes incluso de que yo empezara a vivir. Entonces, en este proceso que yo empiezo a informarme, a estudiar, para comprender a mi mamá y para comprender lo que me pasaba a mí, empiezo a sanar, pero no es hasta que me quedo embarazada que soy capaz de entrar de lleno en lo que supone para una mujer esta aventura salvaje y realmente, pues, ¿qué te voy a decir? Es que puede haber algo más místico, algo más trascendente que traer un ser humano al mundo. Es a partir que me quedo embarazada que conecto profundamente con todo eso que sintió mi madre a través de mí misma y me doy cuenta del trabajo que tengo que hacer para no marcar a mi hijo con aquello mismo que mi madre me marcó a mí. Entonces, a partir de ahí empieza mi trabajo consciente. ¿Qué hice yo? Como ya tenía 37 años, yo fui mamá ya bastante más mayor,
pude aplicar a la maternidad las mismas herramientas creativas que yo venía aplicando en mi vida artística. La contemplación, escuchar la voz interior, la inspiración. Todas esas herramientas me sirvieron para empezar a contemplarme a mí como si yo fuera esa obra de arte, como si mi hijo fuera mi mejor canción, como le digo muchas veces, ¿no? Hermes, tú eres mi mejor canción. Entonces empiezo a aplicar todo eso a mi maternidad y me doy cuenta cómo puedo sanar convirtiéndome en la mamá que yo hubiera necesitado para mí, siendo ahora esa mamá para Hermes. Entonces, si tú me preguntas ahora, pregúntame, Vero, ¿cuántos años tengo? Pregúntame. ¿Cuántos años tienes? Tengo 7 años, Vero, porque yo desde que nació Hermes hace 7 años empecé a sanar cada etapa y esos 7 primeros años que yo tuve tan tristes y tan dolorosos, acompañando a mi hijo y a mi niña interior a través de ese acompañamiento, tirándome al suelo a jugar, saltando en la cama, pintando las paredes si hacía falta, cantando mientras comíamos, porque en la mesa no se canta, por ejemplo, ¿no? Yo decía, no, ¿por qué no se puede cantar en la mesa? ¿Habrá algo más bonito si cantar es rezar 2 veces? Entonces empecé a revisar todos esos nos que estaban instalados en mí y que no eran míos, eran los nos de mi mamá. Y yo ahora empecé a decir que sí y empecé a liderarme a mí misma, a recuperar mi poder, a recuperar la confianza en mí y a convertirme en esa mamá para Hermes que a la vez me ha servido para curarme yo completamente del todo y sentirme ahora una mamá en plenitud que no se sacrifica, que no siente culpa, que no duda jamás, que hace las cosas a su manera. Me da igual lo que opine mi suegra, lo que opine mi amiga, lo que opine la vecina, lo que opinen los blogs de maternidad, porque yo hago mi maternidad mía, completamente empoderada en mí, creativa, consciente y generosa. Yo no me sacrifico, yo elijo cada día. Y en esa elección me he dado cuenta que lo que es mejor para mi hijo es mejor para mí. Y ahí es donde me he liberado de todo y la vida me ha empezado a dar tanto. No, y es algo bello lo que tú describes, porque tu maternidad ha sido una etapa de conexión contigo misma, el haber podido entender lo que tu mami pasó. Y una cosa que tú mencionaste que es, creo, muy importante, ese tabú de la depresión posparto. Hay signos que una persona puede decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto, necesito ayuda. Para nuestras amigas que nos están viendo de otras partes y es como que siento una tristeza, pero no debería estar triste porque tengo un bebé bello al que tengo que cuidar, pero me siento, y ahí creo que tocas la culpabilidad que acabas de mencionar, ¿no? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Cómo explorar? Todo empieza ahí porque el parto, llegamos al embarazo, nos ponemos guapas, preparamos esa canastilla, sentimos la emoción de tener un bebé con tu pareja, lo has deseado mucho, en muchos casos, en otros casos viene por sorpresa, pero bueno, tú haces ese embarazo, para mí es un estado de buena esperanza, pero en muchos casos no lo hacemos conscientemente, no nos preparamos para maternar. Maternar es mucho más que tener un bebé y maternar incluye que tenemos que equilibrarnos emocionalmente y para equilibrarnos emocionalmente hay que hacer el trabajo de revisar nuestra infancia. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando nace ese bebé se produce algo que es muy claro, ¿no? Primero, fisiológicamente, tu cuerpo va a tener un descenso de esas hormonas que te han estado dando ese cóctel, que tú te ves guapísima, que tú te sientes bien. En el momento que nace tu bebé, las hormonas bajan. Inmediatamente después empieza la lactancia. Además, atravesamos esas labores de parto. El alumbramiento no es como debería de ser en el mundo. Parimos en condiciones de estrés, de incomodidad, de vulnerabilidad. No damos a luz con las condiciones que una mujer necesita para tener toda esa oxitocina que le va a ayudar a que el parto sea mejor.
¿Qué ocurre? Que en ese estrés que pasamos en el parto, en vez de activar oxitocina, activamos cortisol y eso nos detiene el instinto maternal. Con lo cual, ¿qué ocurre? Acabas de dar a luz en unas circunstancias incómodas, en el mejor de los casos, aunque afortunadamente cada día más y más mujeres trabajan en esta línea para que haya partos respetados y partos conscientes. Yo creo que la palabra parto la deberíamos de sacar del diccionario. Mi sueño es que algún día se diga dar a luz, porque lo que hacemos es alumbrar una vida, no partirnos por la mitad. Pero bueno, estas son cosas que yo siento y ojalá algún día dejemos de decir parto. ¿Qué ocurre entonces, Vero? Que tú te ves después de ese estrés desconectada de tu instinto maternal porque tu cortisol te impide tener esa conexión profunda y primaria con tu bebé. Si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de la mamá leona se retira de la manada y da a luz en absoluta soledad en una gruta que ella elige y hasta que no ha parido, amamantado a sus bebés y sus bebés ya tienen un mes, ella no se incorpora a la manada. Es decir, ella vive esto en absoluta intimidad. Y ahí es que ella se conecta profundamente con sus cachorros. Sin embargo, nosotras damos a luz en un hospital con estrés, viene la familia, te quieren coger al bebé, no te sube la leche, tú estás incómoda, descolocada y tu instinto no sale a flote porque prima el instinto de supervivencia. Y eso es lo que hacemos las mujeres parturientas en los hospitales, sobrevivir. Y a muchas se les trunca la experiencia de tener a su bebé, ponerlo a mamar en ese momento, tener esa conexión relajada, llena de amor, profunda, que es tan hermosa. Y ya empezamos con la relación truncada. Entonces, ¿qué ocurre? Te bajan las hormonas, todo el mundo empieza a opinar, el entorno empieza a decirte lo que tienes que hacer, tú no tienes confianza en ti, tú no tienes tu poder de mujer, porque además nadie te ha enseñado a maternar, porque todo lo relativo a maternidad está en un gran tabú del que no se habla. Y entonces, pues todo es un misterio, todo es un secreto y no se habla realmente de lo que es dar a luz y que es algo salvaje. Como vivimos en un mundo mental, las personas todo lo queremos pasar por aquí y nos olvidamos que a la hora de dar a luz y de maternar y de ser mamá, se trata más de sentir que de pensar. Entonces, un médico o cualquier persona te dice depresión posparto y ya ponemos una etiqueta. La palabra depresión es una palabra muy grande. Para mí lo que sentimos en el puerperio, que es así como se llama todo lo que conlleva para una mujer esta fase, es que pasamos un duelo, porque la que fue ya no será más, porque la que eras ya nunca más va a ser. Ahora eres una mamá y eso es algo que te cambia completamente la vida. Ahora vas a comprender lo que es la vida de verdad, lo que es el amor incondicional, lo que es darte al otro desde lo más profundo de tu corazón. Y tú ya te estás despidiendo de la que estaba en otra etapa de la vida, la que estaba preocupada más pues, por estar guapa, por seducir, por tener un trabajo, por estudiar, por vivir la vida, por descubrir el mundo. No, cuando nace un bebé te toca recluirte en la cueva como la mamá leona y abrazar la soledad, el cansancio, porque eso te va a permitir la intimidad que necesitamos con nuestros bebés. Y evidentemente lloras, y evidentemente te duele, y evidentemente es un duelo, pero no una depresión. Ahora, si te dicen es una depresión posparto, tú te lo crees, te dices a ti misma estoy deprimida, te empiezas a tener ese rechazo hacia el bebé, sientes que todos saben más de tu maternidad que tú misma, empiezas a ceder tu poder, empiezas a no confiar en ti y la maternidad empieza a ser eso tan lleno de culpa, de dolor y de ambivalencia porque quieres mucho a tu bebé, pero sientes que no eres capaz de darle lo que necesita. Y tú, como mamífera, tienes todo lo preciso para nutrir a tu bebé a nivel físico, emocional, mental y espiritual, pero para eso necesitas hacer el trabajo consciente y involucrarte en el proceso y abrazar el proceso, comprendiendo que evidentemente la que fuiste ya no será, pero no estás deprimida,
no se trata de sentir culpa, se trata de atravesar el proceso, se trata de amar el proceso y se supera. A los 40, 50 días el bebé ha empezado a comer. Si tú trabajas en ti, te observas, te contemplas, te cuidas, te quieres, te respetas, sabes decir que no a la gente que no quieras que te visite, te coordinas bien con tu pareja o con la persona que te esté ayudando, porque hoy en día hay muchos modelos de familia y no seré yo quien diga cuál es el modelo ideal, pero en ese caso lo que necesita una mamá y un bebé es conexión profunda, porque es lo que nos va a permitir empezar a llenar ese vasito, colmando cada fase y que la siguiente sea más fácil. Ahora, si ya empezamos la maternidad hablando de depresión, hablando de que estás fatal, de que es que no me sube la leche, es que ya no sé la lactancia, es que yo no sé, es que yo ya no sé, me voy a casa de mi madre, por favor que alguien me ayude porque tengo un bebé y no sé cómo hacer. Pues entonces imagínate, dejamos de ser la leona, Claro. Ya no somos más leona. Y la forma en la que describes, para mí es como empezar a recobrar nuestro poder como mujer y abrazar esa etapa de duelo, si bien es cierto, ¿no? Porque comienza algo nuevo. Honestamente, nunca lo había visto desde ese punto y espero que esto esté haciendo un poco de eco en la cabeza, sobre todo de aquellas mujeres que recién están empezando su camino como mamás, que comiencen como a limpiar el ambiente, porque lo que tú describes es muy importante. A veces viene todo el mundo a decirte cómo tienes que ser mamá y te quitan esa experiencia y te comienzan a poner las etiquetas y ya con el diagnóstico de un médico que uno le da mucha validez, se olvida del poder que uno tiene, ¿no? Eso es increíble. Esa es la pena y es lo que te digo, que tiene que ver con nuestra infancia. Porque como tenemos esa herida primaria, en cualquier caso, por mejor que lo hiciera tu madre, tu padre, tu entorno familiar, eran personas con defectos y virtudes. En mayor o menor medida tenemos esa marca, es el ombligo que traemos de nacimiento. Yo comparo esa herida con el ombligo. Cuando nacemos, el ombligo es una herida que tiene que cicatrizar. Para mí es esa herida de lo que traemos que tenemos que revisar. Entonces, si tú sigues siendo la niña pequeña que sigue necesitando validación, que no confía en ella misma porque de pequeña no le dieron lo que necesitaba, no le dijeron que era buena, no, o cuando era mala la castigaban y ya ella creció con el estigma. Lo de niña buena, niña mala es terrible, como nos condiciona. No nos permitimos a nosotras ser felices porque mi mamá no era feliz. No nos permitimos avanzar en la vida y tener una vida porque mi mamá se sacrificó por mí. Y vamos con eso y lo llevamos a la cunita de nuestro bebé. Y eso nos impide decir desde tu poder, no, mire usted, querida suegra, la quiero con el alma, pero mi maternidad empieza conmigo. Ahora la adulta soy yo. No, mamá, perdóname, mamá, pero yo voy a decidir pues lo que yo decida para mí y para mi hijo, porque desde mi lugar de poder, como mujer adulta que soy ahora, ya no soy la niña pequeña. Otra cosa es que usted me ayude, que yo pida consejo, pero desde mi lugar de poder, no como una invasión, porque a veces a las abuelas les pasa, no pueden perder el rol de mamás porque sienten que dejan de ser importantes. Y entonces cuando la hija se convierte en madre, eligen las cortinas, eligen lo que tiene que darle de comer, eligen cómo lo tiene que criar, y la propia madre, que es ahora, no se siente legitimada por el conflicto de lealtad para decirle a su madre, no, mamá, ahora yo soy la adulta, a mí me corresponde criar a mi hijo, es mi responsabilidad y ahora me toca a mí tomar estas decisiones. Y sabes, me viene a la mente una de tus frases que es cómo crear un hogar consciente, que es lo que una familia necesita, ¿no? Porque si bien es cierto, me gusta tu comparación con la leona. Ya la leona crea ese espacio de intimidad, se aleja para conectarse con sus cachorros, ¿no? Y ese es el límite que uno tiene que poner, lo que tú nos explicas con los suegros, con los padres, con la familia, y decir, este es mi espacio. Y ahora es el ser la persona que va a ser parte de, bueno, va a formar este hogar, va a fomentar este calor, ¿no? Explícanos acerca de la crianza consciente. Ya asumamos que la mujer está empoderada en su rol de maternidad y está ya entendiendo lo poderoso que es que ella tome las decisiones. ¿Hay qué parte después acerca de la crianza?
Mira, yo en estos últimos tiempos me preocupa mucho el hecho de que veo que las teorías de educación y de crianza solamente ponen el foco en los niños. Entonces, si el niño tiene un mal comportamiento, ponemos el foco en el niño porque es el niño, la maternidad empieza contigo y después es la paternidad en el caso de que tu pareja sea un hombre, que es mi caso. Yo por eso siempre hablo desde ahí, pero como digo siempre, hay muchos modelos de familia. Yo voy a hablar del mío y desde ahí, aunque tengo muchas mamás con las que profundizamos y hay algunas familias monoparentales, hay muchos tipos de familia. Claro que Pero sí. la única y eficaz herramienta de crianza que a ti te va a permitir disfrutar del proceso y que te va a permitir que tu hijo, tu hija crezca sano y equilibrado, es la conexión que tienes contigo. Vamos a ver, ahora mismo tú y yo, Vero, ¿por qué podemos hablar? Porque hay una wifi aquí, ¿no? Y tú tienes una wifi allí, en México, al otro lado del planeta donde estoy yo. Vero y Lena están hablando cara a cara ahora mismo. ¿Y qué nos facilita eso, Vero? La conexión. Vale, pues mamá, si mamá primero no está en conexión con ella misma, con lo que quiere, con lo que desea, con lo que le da miedo, con lo que quiere cambiar en su vida, con el estilo de vida que quiere tener, con las elecciones que quiere tomar, ya partimos cojas. Entonces, en muchas ocasiones no sabemos lo que queremos, llegamos a la maternidad inmaduras, sin tener las cosas claras, en muchas ocasiones con una pareja con la que tampoco hemos hecho un trabajo consciente, nos vemos, nos enamoramos, nos gustamos, ¡pum!, nos casamos y de repente hemos hablado más de la hipoteca de la casa que de cómo vamos a criar a nuestros hijos, porque esto pasa todo el tiempo. No hay una elaboración de todo lo que supone criar a un niño. Entonces, lo primero que necesitamos es la conexión con nosotras, la conexión con tu pareja o con el núcleo familiar, los adultos que haya en la casa. Imagínate si en tu casa viven tus padres, pues los padres y la pareja necesitan todos estar en la misma onda. Desde ahí hay que entender que el cerebro de un niño va a tardar entre 25 y 30 años en madurar del todo completamente. Estamos hablando, Vero, que un cerebro tarda 25 años en tener su tamaño. Esto quiere decir que durante muchísimo tiempo el bebé, que luego es un niño, que luego es un adolescente, no tiene completadas las áreas del cerebro que necesita para cosas como la responsabilidad, el autocontrol, el dominio de los impulsos, la gestión de las emociones. Que en nuestra ignorancia nos pensamos que es que los niños ya tienen que venir haciéndonos caso. Y la única misión que tenemos como padres, como madres, es crear durante los 7 primeros años un entorno seguro, confortable y amoroso donde los niños se sientan mirados, escuchados, amados y donde haya límites, normas que le ayuden al autocontrol y a que se regulen todos sus estados de sueño, de alimentación, de relaciones sociales. ¿Qué ocurre? Mamá no está en equilibrio. Mamá hay cosas que no tiene bien gestionadas. Además, mamá, pues con papá hay cosas que no están muy de acuerdo. Pero es que además los fines de semana vienen los abuelos y ya todo todavía tal. Entonces, además, el niño tiene que vivir en un mundo de adultos donde todos son prisas, donde todo es la importancia de lo académico, cosas como estimulaciones tempranas o que los niños aprendan inglés a los 3 años o pretender que retiremos el pañal cuando son bebés porque con 3 años siguen siendo un bebé, hacen que un niño crezca en un estado de estrés que no le permite que su cerebro crezca en las condiciones óptimas, porque no estamos dejando tiempo y espacio para que el proceso madurativo natural de los seres humanos se vaya dando de manera satisfactoria. Empezamos a poner prisas, empezamos a poner connotaciones, empezamos a comparar con el otro hermano, con el otro niño. Tienen que madrugar para ir a la guardería o al cole, tienen que ir a actividades extraescolares. Cuando el niño llega a casa se le pone la pantalla. ¿Cuántos niños vemos
¿Cuántos bebés veo en restaurantes comiendo con el iPad o con el teléfono cuando es impensable que ese cerebro se pueda desarrollar en condiciones óptimas si estamos poniendo las pantallas por delante? Porque no estamos dejando que se establezcan las conexiones neuronales que esos cerebros necesitan. Entonces, cuando el niño empieza a tener rabietas, el niño empieza a tener pues, comportamientos que no nos parecen bien, el niño no come bien, el niño no duerme bien, el niño me dice a todo que no, es que mi niño me vuelve loca. No es tu niño, es que tú no estás siendo capaz. Y sé que esto duele mucho y sé que te enfadas conmigo cuando lo digo, pero es la verdad y yo no estoy aquí para poner paños calientes. Estoy aquí para decirte que necesitas cambiar algunas cosas, que necesitas tener recursos y herramientas para poder hacer esa crianza, que lo mejor que le podemos dar a los niños no es ni regalos, ni ropa cara, ni muchas actividades académicas. Yo lo académico, a día de hoy todavía, yo practico life schooling. Mi hijo se está criando en la vida. Yo no me preocupa lo académico. Cuando él tenga su cerebro bien formado, cuando él tenga la inteligencia y la madurez emocional, cuando él empiece a desarrollar su personalidad dentro de lo que yo le pueda dar, que evidentemente como mujer y madre y persona no soy perfecta. En algo le voy a marcar y le voy a condicionar, pero sí le estoy criando para que tenga la capacidad de cuestionarme cuando llegue el momento y de pensar por él mismo y de tener una buena autoestima y de respetarle y escucharle. No miramos a los niños se pasan el día, mira mamá, mira mamá, mira mamá, pero mamá no mira porque mamá está mandando un mail, preocupada por la ropa, la lavadora, corriendo de acá para allá. Mamá no tiene tiempo de mirarme, mamá no tiene tiempo de escucharme. Y luego mamá quiere que yo recoja mi cuarto y se enfada conmigo cuando no lo hago. Pero es que yo no tengo capacidad de responsabilizarme. Perdón que me sonó el temporizador. Entonces, ¿qué ocurre, Vero? Que no podemos poner el foco en los niños. Tenemos que comprender que vivimos un mundo de adultos y que necesitamos adaptarnos cuando somos madres y tenemos niños a nuestro cargo para comprender que o generamos ese espacio de seguridad, protección y gestión emocional, o empiezo yo a gestionar mis emociones para que ellos, que se miran en mi espejo, porque los niños miran lo que decimos y oyen lo que hacemos, no al revés, ellos empiezan a imitar. Y entonces es cuando ellos empiezan a fluir. Y yo no dejo, por ejemplo, si un niño se pone con 37 de fiebre, inmediatamente vamos a por la medicina o al médico. Ahora, cuando un niño te está diciendo, ya están penosos, lloran, el niño se está sintiendo emocionalmente incomprendido. El niño no siente que mamá está disponible o papá. El niño no siente que está conectado. El niño no siente que se le está dando emocionalmente lo que precisa, pero no lo sabe expresar. Lo que sabe hacer es llorar o tirar algo o pegar al hermano. Pero lo que nos está diciendo con eso es que se siente confuso, es que necesita cariño y es que le está subiendo la temperatura emocional porque nadie le está ayudando a gestionar. Porque lleva desde las 8 de la mañana y se le hace esperar. No, ahora no, espera. No, ahora no, espera. No, espera. ¿Cuántas veces le decimos a los niños, espera? Al final el niño no puede más y monta una rabieta. Y entonces, la culpa es que mi hijo es muy intenso, es que mi hijo es muy complicado y ponemos el foco en el niño. Y no nos damos cuenta que los responsables somos nosotros. Me encanta cómo lo pones, porque si uno no se ha autogestionado, se ha entendido porque todavía está curando su niño interior, y luego tienes a un niño que no sabes qué hacer con él o con ella, ¿no? Que a veces es como, o sea, me fastidia que me preguntes tanto o estoy trabajando y estoy haciendo 1000 cosas y no sé cómo ser una buena mamá. Y creo que acá viene la culpa. Cuando tú hablas acerca de la parte digital, muchas personas es como que miran una película mientras comes porque necesito mandar un email y necesito hacer 1000 cosas. Entonces en mi mente estoy como ocupándote, pero en sí su desarrollo de sus neuronas pues los estoy limitando sin querer. O sea, obviamente eso no está planeado, pero hay que entender
que si bien es cierto la tecnología nos ayuda, pero también no podemos reemplazar con la conexión con nuestros hijos, ¿no? Tecnología sí, vivimos en un mundo digital, pero tenemos que adaptarlo y regularlo, igual que todo lo demás. Lo que no podemos usar la tecnología como sustitutivo de todo lo que yo no tengo capacidad de afrontar. Y entonces utilizo la pantalla para sustituir que no sé cómo jugar con mi hijo, que no tengo la disponibilidad porque conmigo no jugaron de pequeño, de pequeña, y no sé jugar. Esto me lo encuentro así, Vero. Las mamás sienten que cuando juegan con sus hijos pierden el tiempo, se ponen nerviosas, se frustran. Cuando van al parque, por ejemplo, mi caso, yo cuando empecé a ir al parque me sentía muy mal cuando llevaba a mi hijo, me sentía incómoda, me quería ir, ¿no? Entonces vas al parque y hasta que me di cuenta y comprendí que mi mamá cuando me llevaba al parque a mí, como era muy estricta y no quería que yo me ensuciara, no me dejaba jugar con plenitud y me quedó, fíjate, eso se quedó grabado en mí. Entonces yo tuve que llegar al parque y decir, vale, me toca tirarme por el tobogán, me toca soltar el bolso y jugar al pilla-pilla, hacer el escondite inglés, me toca coger florecitas del seto, me toca buscar caracoles. Lo que no pude hacer de niña, haciéndolo con mi hijo, entonces ahí, en vez de generar un conflicto, además de sanar yo, me fusiono con mi hijo. Y en esa fusión, cuando yo hago así, Hermes Peque, nos toca ir a casa, mi hijo coopera conmigo. Porque somos como los animales. ¿Tú ves esa mamá pato que va derechita y van todos los patitos detrás? La mamá pato lidera, por eso los hijos la siguen, porque sabe lo que quiere, porque sabe lo que sus patitos necesitan. Y si mamá dice al agua patos, allá que van los patos sin dudar. Mira cómo vamos nosotras. Claro. Lávate los dientes, que te laves los dientes, que te laves los dientes, que te laves. Acabamos gritando, porque no lideramos, porque no fusionamos, porque no compartimos. Exigimos cosas que al final, ¿qué es? ¿El orden? ¿La limpieza de los dientes? ¿Las tareas del colegio que con 7 años parece que es que van a ganar el Nobel? No, yo priorizo el tiempo de calidad, priorizo la conexión emocional, priorizo la paciencia y la calma de sentarme a hacer un puzzle y disfrutar de hacer el puzzle, o pintar con mi hijo o hacer marionetas, y luego podemos poner la pantalla, podemos ver una película, podemos descargar una aplicación, podemos jugar un ratito, pero no es un sustitutivo de todo lo demás. Y me encanta porque esta conversación, si bien es cierto, es un poco difícil de digerir, pero es necesario, porque si no, un niño frustrado es un adulto frustrado. Un adulto frustrado va a tener muchos problemas. Ahorita con la pandemia, un 2020 que nos ha golpeado a todos emocionalmente, ¿cómo le explicas a un niño que no puede ir al parque a jugar? ¿No? ¿Cómo le explicas de las restricciones que tenemos, de los miedos que tenemos por el contagio? Entonces, ese tipo, y si uno ya no tiene una buena comunicación, pues es, yo creo, difícil, ¿no? Construir ya que el niño te entienda. ¿Qué sería la mejor forma de ayudar a que los niños no se sientan tan ansiosos por lo que estamos viviendo ahorita con toda la crisis de sanidad que estamos pasando? Para mí lo primero es que a los niños hay que dosificarles la información. Uh-huh. Durante la pandemia me escribían mamás diciendo que los niños estaban ansiosos, no podían dormir. Les pregunté cuánto tiempo estaba la tele puesta en casa y me decían que todo el día. Si tú estás bombardeando a un niño con noticias negativas, de miedo, y además el niño ve que cuando mamá ve las noticias, mamá también se asusta, mamá también tiene miedo. Además, papá está enfadado o preocupado, la economía, ¿qué va a pasar? A los niños no es que les preocupe la pandemia, los niños están absorbiendo la energía de papá y de mamá en los hogares. Entonces, lo primero de todo, no podemos tener la tele puesta todo el día, con un bombardeo de noticias negativas. La infancia es sagrada, necesitamos mantenerlos a salvo. Si recuerdas la película de La vida feliz, o no sé cómo es, ¿qué hace en esa historia ese papá con su hijo? Convierte el campo de refugiados en un campo de diversión, ¿no? Sí,
a través de la imaginación y de la creatividad. Pues un poco eso es lo que nos toca hacer. Tenemos que protegerlos. Ya tendrán tiempo de preocuparse. Todo puede ser un juego. El gel hidroalcohólico puede ser un juego, la mascarilla puede ser un juego, la distancia. Si nosotros lo hacemos de manera natural, si nosotros les facilitamos la información sin estar asustados, tensos. Y mira, te cuento un ejemplo, porque yo mis mamás, cuando empezó la pandemia, las que yo tenía en talleres, les mandé unas normas muy claras. Las obligué a sacar el parchís, las obligué a sacar las carpetas de dibujos de su infancia, los álbumes de fotos de cuando eran niñas. Cuando luego hablaba con ellas me decía, las obligué a hacer galletas, a hacer collage. Dije, tenéis este tiempo, lo vamos a utilizar para conectar profundamente con los peques. En vez de generar todo lo contrario, vamos a utilizar este tiempo. Los niños estaban felices, no habían jugado al parchís en la vida, en casa, porque no había tiempo, porque ya no tenemos ganas de jugar al parchís, porque queremos la pantalla. Estaban felices, los niños estaban felices. Si no se puede ir al parque, puedes montar en el salón con unas colchonetas, con unos cojines, puedes poner una canción a todo volumen y bailamos juntos durante 10 minutos. Es suficiente. No pasa nada. Podemos tumbarnos debajo de la ventana a que nos dé el sol mientras jugamos al veo-veo, mientras hacemos plastilina. Los niños quieren estar contigo. Los niños necesitan que tú les des las cosas elaboradas. ¿Qué hacemos con los pequeños? Preparamos puré, ¿no? Pues con todo lo demás tenemos que prepararlo para ellos. Entonces la pandemia es difícil, pero para ellos no debe de serlo, porque nos corresponde hacérsela gestionable. Y para eso quitemos la tele de casa, cambiemos el tono, que no nos oigan hablar por teléfono preocupados. Eso hay que cuidarlo muchísimo. Claro, porque ellos, perdona, termino con esto, son esponjas, ellos absorben todo. Para ellos el mundo es su hogar y son papá y mamá los que me hacen comprender el mundo. Si tú le dices al niño que es un campo de refugiados y que podemos morir mañana, ese es el mundo que el niño entiende. Pero si tú le haces ver que hay dificultades, que hay pruebas que superar, que tal, pero lo hacemos juntos y juntos podemos, el niño quiere cooperar contigo y podemos mantenerlos a salvo de cualquier cosa. Y es más, haciéndolo para ellos, lo estás haciendo para ti. Mis propias mamás me decían, qué gusto sacar mis fotos del álbum, revisarlas con los niños, qué gusto, nunca había hecho galletas, nunca me había puesto a jugar al parchís. Gracias por esto. Y es algo tan sencillo. No, claro que sí. Y me encanta a todas las amigas que nos están viendo. Lena tiene unos talleres fabulosos. Los domingos tiene un día de oficina donde las personas le pueden mandar sus preguntas y tú prácticamente sin ningún gratuito. Los domingos el consultorio es gratuito. Exacto. El domingo las personas, nosotros vamos a poner todos los medios de comunicación de Lena. Pero a todas las amigas, dense la oportunidad de disfrutar su etapa de maternidad, abracen esa etapa. Qué bonito que esto te sirva para conectarte. Aparte, Lena es autora de un libro, La mejor mamá del mundo eres tú, y eso está disponible en versión digital, lo pueden encontrar también en la Casa del Libro. Así que vamos a nutrirnos de conocimiento. Lena, muchas gracias por toda esta información que nos estás regalando, porque definitivamente a veces uno no se da cuenta, y si bien es cierto, los niños no vienen con el manual bajo el brazo para entender cómo criarlos, y cuando uno tiene sus propias heridas que no se han sanado, pues obviamente no sabemos cómo. Y tener una persona como tú. Mis mamás se mueren de risa. Es que yo no sé cómo. ¿Tú te crees que la mamá osa se ha leído muchos libros de maternidad? No. ¿Tú crees que la mamá jirafa va a la consulta del médico a preguntarle qué le tiene que dar de comer al bebé jirafa? No. ¿Tú crees que la mamá elefante está preocupada por lo que su bebé elefante necesita? No, ellas lo saben. Y tú también lo sabes, porque eso está en tu interior. Somos mamíferas. Tenemos eso a disposición. Es una información que va en nuestro ADN. No tenemos que leer ningún libro, no haría falta.
no tenemos que ver vídeos de YouTube. Lo único que tenemos que hacer es comprender que tenemos que reconectar con nosotras, que tenemos esa sabiduría. Créetelo, no eres diferente a la mamá osa. Y la mamá osa cría cachorros sanos, fuertes, equilibrados y además no les condiciona con ningún miedo, ni les deja ser menos por el hecho de crecer e irse a vivir su vida. Y es más, ni siquiera le llama por Navidad para preguntar si va a venir a comer el día de Nochebuena. Son libres, ¿entiendes? Claro. Que es muy fácil, es muy fácil. Es muy difícil, pero ¿por qué es tan sencillo y tan obvio? Y estamos tan acostumbradas a complicarlo todo. Eso es cierto. A veces el tener mucha información nos crea confusión, ¿no? Es como que, sobre todo si tienes las opiniones de todo el mundo, más lo que te dice el doctor, y entonces uno se pierde en su propia sabiduría, y eso es lo que tú estás acá regalándonos, ¿no? El cómo yo puedo recuperar mi poder como madre, como mamífera, recuperar mi instinto y poder alimentar eso. Ahora, tengo una última pregunta para ti. Cuéntanos, ¿cuáles son tus trucos de vida para tú mantener ese espíritu ahí lleno de energía y ser una mamá leona, una mamá osa? Cuéntanos cuáles son tus hacks. Bueno, yo estoy siempre en continuo ajuste y revisión de mis costumbres porque me mantengo en esa convicción de que la que se va a ir a dormir esta noche, Vero, no va a ser la misma que se va a levantar mañana. Entonces, ¿qué hago yo para tener esto presente y para estar bien? Yo practico algo desde que soy mamá que me encanta. Lo llamo pausas conscientes. Porque yo, desde que nació el niño, yo no he vuelto a tener tiempo para meditar, como a mí me gustaba meditar, por ejemplo. O no he tenido tanto tiempo para hacer como hacía antes, coger mi guitarra y pasarme horas tocando. Y en ese estado yo me equilibraba, reflexionaba, mantenía conversaciones conmigo misma, pensaba mucho. Tampoco tengo ahora la carretera. A mí me encantaba conducir porque conduciendo yo avanzaba y yo ponía el foco, ¿no?, donde necesitaba resolver algo. Desde que fui mamá y todo se me cambió, lo que practico es algo que no lo vas a creer, Vero, lo eficaz que es. Hago pausas conscientes de 30 segundos a lo largo del día. Entonces, hago así, digo, vale, cuento hasta 30 y mientras cuento hasta 30 solo respiro. Cuando lo vuelvo a necesitar, lo vuelvo a hacer, pero en esos 30 además pienso en qué recursos tengo. Vale, si pongo al peque ahora, porque ten en cuenta que yo tengo al niño en casa conmigo siempre. Yo practico life schooling. Mi hijo no va al colegio ni tampoco le educo practicamos aprendizaje libre. Okay. Pues hago así, digo, vale, pues ahora voy a hacer el directo con Vero para estar aquí ahora contigo. Yo antes he estado con el peque leyendo cuentos, le he dejado una idea de dibujo y de proyecto porque ahora está loco con las marionetas de cristal oscuro, se ha quedado entretenido con eso. Antes le he dicho también que cuando yo acabe el directo nos vamos a ir a dar un paseo al parque. Uh-huh. Entonces, él espera paciente, ¿no? Y yo a lo largo del día voy a cocinar, me hago mi pausa consciente, cuento, paro 30 segundos y respiro. Y me olvido de todo. Y digo, estoy aquí, estoy bien, yo puedo, yo sé y yo soy. No hay nada que yo no pueda gestionar. No hay nada de lo que yo me tenga que preocupar. Así que ahora voy a ocuparme de las cosas que tengo que hacer. Lo voy a hacer con alegría. Así sea tender la lavadora, así sea hacer un directo con Vero, así sea dar una sala en Clubhouse, escribir un post, ir a hacer la compra, preparar la comida, ducharme, estar con mi niño. Todo lo voy atendiendo así. Hago muchas pausas para recolocarme. Porque solo hay dos maneras de vivir, Vero. En modo automático o en modo consciente. Cierto. Y en modo automático tú no estás decidiendo nada. Tu cerebro hace lo más fácil en cada momento. Y lo más fácil no es siempre lo mejor. Así que pausas conscientes cortitas de 30 segundos
y te cambia la vida, te lo prometo, por estas. Muchas gracias, Lena. A todas nuestras amigas, sigan a Lena, ella está en Facebook, en Instagram, vamos a compartir todos sus medios sociales. Les recomiendo que compren su libro, La mejor mamá del mundo eres tú. Y tiene una voz espectacular en su disco Justo a Tiempo. Está bello, bello, bello. Y Lena, antes de despedirnos, un mensaje para esas mamás de este 2020, sobre todo las mamás que recién están empezando con su etapa, para que disfruten esta etapa de maternidad consciente. Yo si pudiera, porque siempre lo pienso, me encantaría encontrarme con mi madre ahora, cuando tenía mi edad, que yo era pequeñita, que ella tenía juventud. La abrazaría muy fuerte y le diría, tienes todo lo que necesitas para cuidar de tu hijo, de tu hija, de tu bebé. Eres magnífica y poderosa. Confía en ti. Confía en ti, por favor. Eres una mamá leona como lo es la mamá leona en la sabana. Que nadie te quite tu poder. Tu felicidad es tuya. No le corresponde a nadie más. Tú eres la artífice de tu vida y de tu felicidad. Si mamá no está feliz, nada en la vida va a ir bien, ni la maternidad, ni la pareja, ni la vida social, ni tu trabajo. Así que la prioridad eres tú. Tú eres lo más importante. La maternidad empieza contigo. El hogar es la madre. Y la mejor mamá del mundo eres tú. Te lo dice Elena Wu, que es una madre como tú. Muchísimas gracias. Estamos teniendo unos comentarios. Sujay, muchísimas gracias por el feedback. Y Lena, ha sido un hermoso placer tenerte con nosotros en esta Tu Casa Diversity Biz. Me gustaría hacer otro programa contigo porque nos estás dando una cátedra de cómo mejorar nuestra sociedad, de cómo las familias pueden disfrutar su etapa. Y bueno, otra vez, gracias. Todo el éxito del mundo para ti. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, hasta la próxima. Hasta pronto, querida, que tenemos la conexión, así que mientras haya conexión podremos hacer cualquier cosa. Muchas gracias por el espacio, por la confianza y por el feedback y por dejarme aquí hablar, porque si a mí algo me gusta es comunicar. Esta es mi pasión, mi propósito y mi